Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Global Motors, concesionario oficial de Nissan en Punta Arenas. Varmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. Presentan Barómetro, un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales, con la conducción del periodista Juan Ignacio Ortiz. Jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión. Bienvenidos amigos, otra edición más de Barómetro, partiendo el mes de octubre, en este año 2020, un año bastante convulsionado, un año que nos tiene bastante complicados a todos. En el primer bloque de hoy en el Barómetro tendremos como invitado al presidente regional del Colegio Médico, a quien pasamos a saludar a partir de este momento, doctor Gonzalo Sáez, bienvenido al Barómetro. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Doctor, estamos preocupados. No la estamos pasando bien en la región de Magallanes y usted como autoridad médica, presidente regional del Colegio Médico, queríamos saber, doctor, en términos, ¿qué nos está pasando definitivamente acá en Magallanes, en términos médicos? Porque estuvimos a punto de llegar hasta el paso 4 y ahora estamos en el paso 0 prácticamente y no la estamos pasando bien y las cifras no bajan porque llevamos 5 semanas ya de una segunda cuarentena y prácticamente estamos peor que cuando partió esta segunda cuarentena. Sí, la verdad es que hemos tenido una tasa de contagio súper alta. La cantidad de casos nuevos que se presentan es algo absolutamente inédito. Nosotros en la primera cuarentena nunca llegamos a tener más de 50 casos diarios y hoy día hace muchos días que no bajamos de los 100 y varios días tenemos más de 200 casos diarios. Eso implica además una presión importante sobre el sistema hospitalario, que es lo que más nos preocupa a nosotros, porque la verdad es que si esto fuera una infección que produce síntomas de gripe, aunque implique quedarse en la casa, pero no significara nada más, no sería un problema. El tema es que hay mucha población de adultos mayores, pacientes con factores de riesgo, con enfermedades crónicas, que se terminan complicando y algunos de ellos falleciendo. Hoy día hemos enfrentado una ola que ha implicado tener el doble de los fallecidos que tuvimos en la primera ola, muchos más hospitalizados y un sistema que está muy estresado, no solamente porque está agotado después de varios meses de pandemia, de estar peleando cara a cara contra la infección viral en el hospital, sobre todo la gente que está en la UCI, en la unidad de paciente crítico, en la unidad de cuidados medios, en la hospitalización de pacientes con COVID. Ahí hay una enorme cantidad de personal, algunos de los cuales se han contagiado también, muchos de los cuales tienen el temor fundado de contagiarse o de transmitirle esta enfermedad a alguno de sus familiares. Esta es una situación bien dramática y lo que a mí me sorprende es que hay mucha gente que ha optado por bajarle el perfil y por considerar de que esta es la situación normal que tenemos que vivir y por lo tanto hace su vida sin tomar las precauciones adecuadas, lo que ha significado que nos cuesta mucho bajar la curva de contagio. Doctor, lo hemos escuchado varias veces que usted señala que acá ha habido muchas decisiones centralistas. Esas decisiones centralistas están afectando fuertemente a Magallanes porque el nivel de contagio que tiene hoy día la zona central es bajísimo comparado con lo que tiene hoy día Magallanes. Se revirtió una situación que en junio a nosotros nos tenía bastante holgados y bastante aproblemados, por decir un ejemplo, a la gran mayoría de las comunas de la región metropolitana. Las decisiones centralistas, ¿a qué se refiere específicamente en el último tiempo, doctor? Bueno, no solamente es algo que he dicho desde la primera cuarentena, he dicho muchas veces una frase y es que la pandemia es algo reciente, pero el centralismo es una enfermedad que tenemos de forma endémica desde hace muchos años. El centralismo se nota en muchas cosas. Primero, si recordarán, en la primera cuarentena la población casi salió a hacer protestas a las calles para que se implementara la primera cuarentena.
se demoró muchísimo el sistema central en considerar de que nosotros efectivamente necesitábamos medidas de restricción de la movilidad. Y en esta segunda ola no fue muy distinto. Nosotros insistimos 3 semanas antes por lo menos de que necesitábamos una cuarentena total en la región, y ya cuando la curva estaba disparada recién se implementó una cuarentena. El plan paso a paso que se diseñó para desconfinar fundamentalmente la región metropolitana cuando las cifras fueran mejorando, se implementó en forma reversa de manera equivocada a mi gusto, porque el plan estaba hecho para ir desconfinando, pero no para restringir nuevamente cuando las cifras empeoraban. Entonces, primero tuvimos esta fallida cuarentena de fin de semana que no sirvió de absolutamente nada, y después en forma tardía se implementó la cuarentena regional. Y esta pandemia o esta epidemia de centralismo que venimos viviendo hace tantos años se nota en muchas otras cosas. Hemos tenido equipos que han venido desde Santiago y que han dado recomendaciones que no corresponden a la realidad local. Primero, en la primera ola hicimos las cosas muy bien y fuimos felicitados por las autoridades nacionales, y después cuando las cifras empezaron a echarse a perder, entonces se nos empezó a pedir explicaciones de qué era lo que estábamos haciendo mal. Y la verdad es que las segundas olas y las terceras y las cuartas olas son propias de una pandemia como esta, de un virus del cual recién estamos aprendiendo, y creo que fundamentalmente desde el punto de vista de los actores de salud, las cosas se hacen bien. El problema está en que necesitamos medidas que sean mucho más restrictivas y necesitamos tener una colaboración mayor por parte de las autoridades para poder hacer una cuarentena efectiva. Si nosotros salimos a la calle hoy día, nos damos cuenta que el tráfico que existe es prácticamente el mismo que en un día normal. Y la cantidad de comercios abiertos es impresionante. Yo no sé, por ejemplo, si, no me quiero referir a algún rubro en especial, pero hay muchos rubros que sabemos que no son esenciales y están abiertos porque han burlado de alguna manera la ley y han hecho cambio de giro, o negocios que por el solo hecho de vender mascarillas y alcohol gel se mantienen abiertos como si fueran comercios esenciales, o actividades de la economía que podrían parar por un par de semanas para disminuir la movilidad, como por ejemplo la construcción o las pesqueras. Entonces, si no logramos una cuarentena efectiva, podemos estar 10 semanas en cuarentena y no vamos a tener cambios. Doctor, al tomar cierto tipo de medidas, a ustedes como autoridades también del sector salud a nivel regional, en este caso al Colegio Médico, ¿se le consulta de parte de las autoridades para tomar cierto tipo de medidas? Le doy otro ejemplo. Usted hablaba recién de la cuarentena de fin de semana que tuvimos a mediados de agosto más o menos en Punta Arenas y que no dio muchos resultados, pero después tuvimos la restricción vehicular. ¿Se les consultó a usted al respecto? No, yo quiero ser bien humilde en esto, porque es muy fácil criticar a la autoridad cuando toma una u otra medida que puede resultar o no. En el caso de la restricción vehicular, a nosotros no se nos consultó, pero yo entiendo que existía un afán por disminuir la movilidad, que fue hecho de una manera que no dio resultado y que de alguna manera fue contraproducente o al menos inefectiva. Nosotros no pretendemos como colegio médico que nos consulten todo, pero sí creo que es importante que las acciones que se toman tengan un componente sanitario importante, y a eso yo me refiero cuando el resto de las actividades debieran hoy en día supeditarse a un criterio muy sanitario, porque la evidencia muestra que en la mayoría de los países donde ha podido recuperarse la economía rápidamente o se ha salido airoso de la pandemia, son comunidades donde primero se ha logrado controlar la pandemia. Entonces, si no controlamos primero la pandemia, no vamos a tener reactivación económica. Y por eso yo creo que es importante que exista una supeditación de la actividad a lo que la autoridad sanitaria determine. Ahora, por ejemplo, ahora el adelantar el toque de queda pareciera ser de que es una medida que pudiera ser efectiva, porque muchos de los focos que se han visto
tienen que ver con reuniones familiares o sociales después del horario laboral. Claro. Pero yo quisiera una mayor, un mayor control sobre cuáles son las actividades que debieran seguir abiertas y cuáles no. Doctor, la otra consulta, usted señala que ve mucha gente en las calles, pero también en parte con la crítica hacia las autoridades. ¿No hay responsabilidades personales también acá de la misma gente, los mismos encuentros familiares que señala usted? ¿No hay una alta irresponsabilidad de todos quienes habitamos en la región para dejar un poco o hacer un caso omiso quizás a las normas sanitarias que nos está imponiendo la autoridad? Y la otra pregunta respecto de lo mismo, ¿las cuarentenas son efectivas o no son efectivas? Porque la gente también, en un periodo que llevamos 9 meses viviendo prácticamente del tema del coronavirus latente en nuestras vidas, la gente como que ya deja de creer ciertas cosas. Se lo pregunto porque Argentina ha tenido la cuarentena más larga de todos los países y no obstante hoy día ya está entre los 8 países que tienen la mayor cantidad de tasa de contagio a nivel mundial. ¿Es efectiva la cuarentena o no? Mire, se lo voy a responder de la siguiente manera. Si yo a usted le entrego un tratamiento, si le entrego un medicamento a tomar para alguna enfermedad y usted no se lo toma, no podemos decir de que el medicamento es el que nos sirve. Pasa lo mismo con las cuarentenas. Las cuarentenas son efectivas cuando son bien aplicadas. Durante la primera ola, nosotros tuvimos una cuarentena que fue efectiva y logramos bajar los casos, pero la cuarentena sola no sirve de mucho. Esto requiere de una serie de otras medidas. Que la gente utilice sus elementos de protección personal, por ejemplo, es fundamental. Y hay estudios, esto lo he repetido muchas veces, que demuestran que los elementos de protección personal se comportan igual que de las vacunas. O sea, se requiere de un número de gente, normalmente como el 80% de la gente, si utiliza bien sus elementos de protección personal, logra bajar la curva de contagio. Pero si tenemos que de cada 2 personas que usan la mascarilla, una lo usa en la pera y la otra se la saca para hablar o para contestar cualquier cosa, entonces no estamos aplicando bien las medidas de protección personal. En el caso de Argentino, por ejemplo, sucedió que la cuarentena fue efectiva durante varios meses. El tema está en que las cuarentenas no pueden ser eternas, deben acompañarse de otras medidas para lograr bajar la tasa de contagio. Y pasó en Argentina algo muy parecido a lo que pasó en Santiago, que cuando la epidemia alcanzó los barrios más populosos, donde hay mayor hacinamiento, y con el relajamiento de las medidas, porque finalmente las cuarentenas no pueden ser eternas, el virus comenzó a diseminarse como en cualquier otro país. Piensen ustedes que en países europeos que tienen una conducta más responsable que la nuestra, están viviendo segundas olas por lo mismo. Doctor, ¿cómo considera usted que ha sido la administración del ministro Enrique París? En términos de número ha sido nefasta para Magallanes, y no obstante la administración de Jaime Mañalich, la región de Magallanes tuvo cifras quizás un poco mejores, un poco más positivas. ¿Usted cree que podría venir a raíz de lo mismo un tercer cambio de ministro de Salud dentro de una pandemia? Mire, pretender de que las cifras en Magallanes o la curva ha variado por quién está a cargo del ministerio, creo que es un poquitito aventurado. Nosotros tuvimos una gestión con el ministro Mañalich que no fue de las mejores, y él mismo fue el que dijo: quiero que me evalúen por mis resultados. Y los resultados de la región metropolitana fueron desastrosos, y finalmente él dio un paso al costado. Lo que yo rescato del ministro París es que es más dialogante y que se ha abierto más a las comunidades científicas, que son las que finalmente tienen algo más que decir sobre cómo manejar la pandemia. Y ha prestado más oídos al comité asesor y no ha tenido un círculo de hierro como el que tuvo el ministro Mañalich, que finalmente terminaba tomando las decisiones solo él. Yo creo que nosotros debemos dar cuenta de lo que hacemos nosotros acá en la región. Y yo tengo la impresión de que en la región las cosas, al menos desde el punto de vista sanitario, y lo digo siempre de esta manera, de la puerta del hospital hacia adentro, se han hecho muy bien. Nosotros, con esta cantidad de contagiados que tenemos, podríamos estar absolutamente colapsados, y la verdad es que el sistema, con todos sus problemas de estrés y de tensión que ha tenido,
ha soportado relativamente bien. El tema está en que tenemos una tasa de contagios que es tan alta que si la comparáramos con los otros países del mundo, nuestra región tiene una tasa de activos mucho mayor que la que tiene Estados Unidos, que la que tiene o sea, los países que lideran en este minuto las cifras de pandemia, nosotros tenemos tasas más altas que ellos. Y por lo tanto, si no existiera esta opción de los equipos de haber modelado en nuestro hospital regional para poder recibir a la cantidad de pacientes que hemos recibido, tendríamos que lamentar resultados mucho más desastrosos. Pero lo que necesitamos es que los pacientes no lleguen al hospital. Y en eso estamos en deuda. Necesitamos mejorar nuestra trazabilidad y en eso se ha avanzado. En el último mes se aumentó de 17 a 70 trazadores y la subsecretaria acaba de anunciar que va a haber un nuevo aumento de trazadores para la región. Se necesita aumentar el número de contactos que se detectan por cada caso positivo. Y en eso hay que hacer un trabajo de campo que es muy importante y que necesitamos mejorarlo. Y también se necesita que se disminuya la movilidad en la región. Si no disminuimos la movilidad, el virus sigue circulando y sigue aumentando la circulación interna y vamos a seguir con cifras muy altas que van a significar una tensión importante sobre nuestro sistema hospitalario. Doctor, usted dio a conocer cifras que son escalofriantes y en algún momento incluso al alcalde de Punta Arenas se le criticó cuando señaló en la primera cuarentena que podíamos llegar a ser la Italia de Sudamérica, pero hoy día Magallanes, la región de Magallanes está presentando cifras tan o mayor preocupantes que muchos países de Europa. ¿Por qué se nos está muriendo tanta gente, doctor? Yo tengo la mayor simpatía por toda aquella gente que ha perdido un familiar y a mí me da mucha rabia que no hayamos hecho las cosas mejor para evitar de que eso ocurra. Pero para ser bien justo, nuestras tasas de letalidad, o sea, la cantidad de fallecidos que tenemos en comparación al número de infectados, es bastante menor al resto del país, al promedio país y mucho menor a la región metropolitana y mejor a la de varios países europeos. Eso tiene que ver con muchos factores, yo no quiero parecer triunfalista, pero claramente el manejo de los pacientes clínico ha sido muy bueno. Y cada vez aprendemos más y cada vez se mejora más el manejo de estos pacientes. Piense usted, por ejemplo, que en la primera ola, en la primera cuarentena, los pacientes que llegaban a la UCI, casi todos terminaban en ventilación mecánica y con un promedio de días de estada de alrededor de 26 días. En esta segunda ola, la mayoría de los pacientes que llegan a la UCI no necesitan llegar a la ventilación mecánica, se manejan con otras tecnologías y el promedio de días de estada es de 9 días. Entonces, hay un muchísimo mayor recambio en la UCI, pero esto no va a dar abasto si no logramos bajar la entrada de pacientes y para eso necesitamos disminuir el contagio en la comunidad. Doctor, ¿cree usted que el Hospital Clínico Magallanes puede llegar a colapsar? Esperemos que no. Hasta el momento hemos tenido la suerte de que nuestros pics han sido contracíclicos respecto al resto del país y nos ha permitido poder trasladar pacientes. En esta última ola hemos trasladado más de 35 pacientes, comparado con los 15 pacientes que trasladamos en abril. Entonces, hemos tenido esa posibilidad, lo que permite algún grado de distensión del sistema, pero el sistema está muy estresado, está funcionando al límite y nosotros necesitamos que la gente tome conciencia de eso. ¿Hay alguna explicación, doctor Sáez, para que la propagación en los últimos 2 meses en Magallanes haya sido tan rápida, tan veloz? Obviamente se perdió la trazabilidad, pero ¿qué está pasando? ¿Nos podemos comparar con algunos otros países que tengan las tasas que está presentando hoy día Magallanes? ¿Existe la posibilidad también, doctor, de que efectivamente esté circulando una cepa distinta a la que tuvimos en la primera cuarentena y a la que tiene quizás el resto del país, o que haya mutado la cepa y no se sepa a ciencia cierta qué es lo que está pasando hoy día en la región? Mire, eso es efectivo. El trabajo que ha hecho el doctor Marcelo Navarrete en la UMAC con la investigación filogenética del virus es muy interesante y él hace un par de semanas ya nos advirtió de que había circulación de una mutación del virus en una proporción mucho mayor que lo que se ha visto en otros países. Sin embargo, establecer una causalidad entre esta mutación y que haya una mayor tasa de contagio es difícil, y es difícil de poder probar en poco tiempo.
Y desde el punto de vista práctico, eso, bueno, podría dar una explicación, pero la verdad es que desde el punto de vista práctico, en el manejo, no cambia mucho las cosas, porque independientemente que sea un virus más contagioso que el anterior, las medidas de control son exactamente las mismas. Tenemos que apuntar a las medidas de protección personal, eso es lavado de manos, uso adecuado de mascarilla, distanciamiento físico, no juntarse en reuniones familiares ni sociales, y a hacer de la cuarentena una medida efectiva que significa disminuir la movilidad al máximo. Eso no va a cambiar independientemente que la cepa que esté circulando sea más o menos contagiosa, que es una cosa que todavía no podemos saber. Pero yo quiero aprovechar de agradecer el trabajo enorme que ha hecho la Universidad de Magallanes en esta pandemia, no solamente con su laboratorio del CADI UMAG, sino que además en este trabajo de secuenciación genética que está en el top de la investigación nacional. Para escuchar explicaciones sobre del por qué el virus se ha tornado mucho más agresivo, especialmente en estos últimos 2 meses, doctor, hemos leído mucho y hemos escuchado una infinidad de comentarios, más bien, que algunos lo achacan a que el magallánico tiene mucho déficit de vitamina D, algunos otros de que el encierro y el traspaso dentro de la familia, al estar muy encerrados, también puede influir. También hemos escuchado que las condiciones climáticas pueden influir. Ninguna de esas está totalmente descartada, doctor. ¿Por qué es tan diferente la realidad hoy día de Magallanes a la realidad que tiene, por ejemplo, ciertas comunas de la región metropolitana donde el confinamiento o el encierro puede ser tan grave como el que se produce en Magallanes, porque ellos viven quizás mucho más hacinados que nosotros? Sí, hay muchas hipótesis que están dando vueltas y muchas de ellas tienen plausibilidad biológica. Perfectamente pudiera estar asociado al hecho de las condiciones climáticas, tenemos mucho viento, eso ayuda a la dispersión de un virus que hoy día ya sabemos que se transmite por aerosoles y no solamente por las gotitas que emitimos al hablar. También existe el hecho de que nuestra región es más pobre en vitamina D, pero la verdad es que todo Chile es pobre en vitamina D. Y lo que se ha demostrado no es que el déficit de vitamina D nos haga más susceptibles a contagiarnos, sino que hay una relación entre bajos niveles de vitamina D y cuadros más graves. Entonces, hay que hacer todos estos estudios con rigurosidad académica, pero como le digo, a veces a mí me da la impresión de que muchas de estas explicaciones tienden a tratar de desligar nuestra propia responsabilidad de lo que tenemos que hacer. Y es ahí donde yo apunto a que, independientemente de esas realidades, nosotros necesitamos tener una conducta más estricta respecto de la medida de protección personal y del cumplimiento de la cuarentena. Usted, en su labor médica, doctor Gonzalo Sáez, ¿le recomendaría a un paciente crónico o a un adulto mayor, dadas las condiciones actuales en las que está la región de Magallanes, específicamente quizás la ciudad de Punta Arenas, que tiene más del 90% de la población de la región, asistir a votar el 25 de octubre? O sea, yo creo que el acto eleccionario ha tenido primero una protocolización en la que han concordado no solo el Ministerio de Salud, sino que además el Colegio Médico y la mayoría de los expertos asesores que determinan que el acto de ir a votar no representa un mayor riesgo de contagio que el ir a comprar a un supermercado. O sea, me llamaría mucho la atención que la gente que hoy en día, los 50.000 magallánicos que tienen permisos colectivos para salir a trabajar todos los días, más los 20.000 permisos que se piden en comisaría virtual todos los días para salir a hacer compras o ir a la farmacia o hacer trámites, digan de que es peligroso ir a votar cuando es un acto bastante más protegido que hacer cualquiera de esas otras actividades. Así que yo personalmente creo que es un acto que se debe realizar sin mayor problema. Además hay evidencia en muchísimos países de votaciones que se han realizado durante esta pandemia sin que haya significado rebrotes o aspectos de mayor contagio. Y a los pacientes crónicos, los adultos mayores, ¿también se les podría señalar que no habría un riesgo mucho mayor, doctor Sáez? Bueno, para ellos va a haber un horario especial, así que efectivamente yo creo que ellos van a tener un grado de protección. Ahora, el proceso eleccionario y la votación en Chile son voluntarias.
Uno no puede obligar a alguien a que vaya a votar, pero yo creo que existe una tranquilidad suficiente y un resguardo suficiente como para no tener un riesgo importante en este proceso eleccionario. ¿Usted cree que esta segunda ola fuerte que está afectando a Magallanes se puede dar en el resto del país, doctor? Sí, tengo la sospecha de que es posible y aunque no lo fuera, creo que el país debiera prepararse para ello. ¿Y por qué el país no se está preparando para ello? E incluso hoy día, hace pocas horas, algunos colegios terminaron recibiendo alumnos en clases en la región metropolitana, por ejemplo. ¿Cree usted que es una irresponsabilidad volver a clases? Yo no puedo hablar por el resto del país. Me parece que en nuestra ciudad, evidentemente, el año escolar está cerrado ya. No creo que haya mucha opción para volver a clases. Los niños, a pesar de que hacen cuadros muy leves o muchos de ellos asintomáticos, representan un vector y pueden llevar el virus de vuelta a sus casas, y es lo que se ha visto en el resto del mundo. Pero yo a lo que me refiero cuando digo que el resto del país se debiera preparar es que debiéramos estar conversando respecto de indicadores que sean muy precisos para poder detectar aquellos pequeños brotes que surjan y aplicar medidas muy drásticas rápidamente, no esperar a que los casos suban mucho como ocurrió en nuestra región hasta que después sea difícil de manejar, porque este es un virus que se comporta con un crecimiento exponencial, no es lineal. Entonces, un día que uno pierda muchas veces significa que el virus duplicó su circulación en una comunidad. Doctor Gonzalo Sáez, le quiero agradecer su presencia hoy día acá en el Barómetro de Pingüino Multimedia, porque nos ha quedado un poco más claro lo mal que lo estamos pasando en Magallanes y hacia dónde debiéramos apuntar también para tratar de seguir protegiéndonos. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Ahí estábamos con el presidente regional del Colegio Médico, el doctor Gonzalo Sáez. Breve alto y volvemos con otro Gonzalo Bascuñán, el presidente regional del Partido Radical. Nos va a hablar de lo que resta de este año 2020, primarias, elecciones, plebiscito y mucho más. Breve alto y volvemos. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Global Motors, concesionario oficial de Nissan en Punta Arenas. Varmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Global Motors, concesionario oficial de Nissan en Punta Arenas. Varmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. En el segundo bloque de Barómetro, como lo anunciamos terminando, el primero tenemos al presidente regional del Partido Radical y precandidato a alcalde por la comuna de Punta Arenas, Gonzalo Bascuñán. Bienvenido, Gonzalo, ¿cómo estás? Muy bien, Ignacio, muchas gracias por la invitación. Gonzalo, te invitamos como presidente del Partido Radical también, pero también te invitamos como precandidato a alcalde, pero precandidato a alcalde en una primaria que definitivamente no se va a realizar. Al final no hubo acuerdo. ¿Qué opinión te merece, Gonzalo Bascuñán, que no haya habido acuerdo entre los partidos de la oposición para las primarias legales del 29 de noviembre? Bueno, significa que el espacio de negociación para gobernadores regionales ocupó gran parte de la agenda, lamentablemente, y no se pudo llegar a acuerdos más global en términos también de municipales, como era el anhelo nuestro como partido, y también por un ánimo justamente de que las personas, la ciudadanía pudiese decidir en propiedad quiénes podrían ser las personas que pudieran conducir un proyecto político de la oposición de manera unitaria. Así que, en mi opinión, se desaprovecha una oportunidad, pero eso exige ahora a nivel territorial
que tengamos la madurez, los partidos políticos, de conversar en torno a proyectos y a la candidatura única, insisto en eso, porque es sumamente necesario para poder colocar un proyecto alternativo de futuro, sustentado también en las demandas sociales que emergieron con mucha claridad en octubre de 2019, se necesita una oposición unida en torno a un proyecto común y a liderazgos que se van a ver en el territorio como alcaldes y también satisfactoriamente para nosotros, porque nuestro candidato quedó inscrito como es el doctor Jorge Flies para la región de Magallanes, claro, pero gobernador regional. Claro, partamos por el tema de las municipales, Gonzalo. En el tema municipales no hay acuerdo y eso significa que podría haber sí una primaria no convencional, una primaria en la cual se pusieran de acuerdo los partidos políticos y se debiera realizar en diciembre a más tardar para la inscripción del candidato que debiera competir el 11 de abril como candidato a alcalde único quizás de los partidos de la oposición. Si no hay un acuerdo, la precandidatura suya, Gonzalo, en nombre del Partido Radical, ¿llegaría definitivamente al 11 de abril o no? Mira, nosotros estamos buscando el máximo de acuerdo y ahora es prematuro porque recién tenemos el punto de inflexión ayer, digamos, que ya no supimos que había primarias para las candidaturas de alcalde, y eso significa que nosotros vamos a agotar todos los esfuerzos por llevar una candidatura única en este periodo de aquí a diciembre, como bien dices tú. Y esto no excluye para nada la posibilidad también de competir si es que ese es el acuerdo también de los partidos, en una primaria convencional. Y no estoy hablando solo de Punta Arenas, yo creo que eso hay que verlo también como regionalmente. Claro. Sin embargo, eso lo vamos a tener que ir viendo en cada conversación y sobre la base de un eje político común que nos convoca. Y de no ser así, tampoco descarto la posibilidad de llegar hasta el final, pero el punto está en buscar los acuerdos de la manera más amplia posible, pero hoy día, dado la contingencia, es prematuro, todavía no nos sentamos a conversar los partidos regionalmente y por lo tanto, bueno, hay que tener el cuidado de pensar que todas las alternativas en este instante son posibles y están sobre la mesa. ¿Por qué se privilegió llegar a acuerdos a niveles nacionales, Gonzalo, crees tú, a nivel de candidaturas a gobernador regional y no las municipales definitivamente, que quizás tienen mucho más apetito político que las de gobernador regional, que son elecciones inéditas también para nuestro país? Precisamente por lo mismo, ¿eh? Y segundo, bueno, siempre se va bajando en jerarquía respecto a la elección de que se trate. Pero sí, efectivamente, por ser inédita la elección concita también mucho interés. Lamentablemente creo que en alcaldes, que debió haber sido, para mi gusto, el paquete completo, y eso es lo que propició el Partido Radical, no se llegó al acuerdo esperado. Eso no nos frustra, pero creemos que la posibilidad de introducir la competitividad en gobernaciones regionales también es un escenario muy favorable para que la ciudadanía pueda también expresar su consideración, su opinión respecto al liderazgo que pueda conducir a la centroizquierda a una victoria finalmente en el mes de abril. La actual oposición, Gonzalo, fue la que más batalló, la que más luchó, la que más se interesó en su momento porque existieran las primarias y existieran las primarias legales en nuestro país. ¿Por qué no se pudo establecer este tipo de acuerdo cuando era una bonita oportunidad también para, como tú mismo lo dices, juntar a muchos partidos que quizás se aglutinaron tras una nueva mayoría o que en su momento se aglutinaron tras una concertación? Quizás se perdió una valiosa oportunidad porque ahora se puede deslegitimar quizás una primaria que se haga en diciembre también sin ser regida por el servicio electoral.
No, de legitimar en ningún caso, no. Hay un esfuerzo ciudadano, evidentemente le da todo el rigor el que sea, digamos, custodiada, por así decirlo, o regulada por el CERVEL. Pero sí, yo estoy de acuerdo, yo comparto contigo que se desaprovechó una buena oportunidad. El Partido Radical estuvo desde siempre, desde diciembre, cuando lo fijó, desde diciembre de 2019, cuando lo fijó el Consejo General, estar por las primarias. Ese fue un esfuerzo tenaz que hizo las mesas de negociadores que encabezó el presidente nuestro, Carlos Maldonado, y lamentablemente para querer hacer este tipo de eventos se requiere también la participación de otros, y esos otros partidos, también del arco de la oposición, no dieron el espacio político para haber llegado a primarias en su conjunto, primero amplias de toda la oposición y por supuesto haber alcanzado la posibilidad también de haber hecho primarias en alcaldes. ¿Cómo nace su precandidatura a alcalde dentro del Partido Radical para ser nominado finalmente como el único postulante que tiene su partido, Gonzalo? Está Rodolfo Cárdenas como militante del partido para Porvenir. Claro, no, pero para Punta Arenas me refiero, para Punta Arenas. En el caso suyo, bueno, ¿cómo nace? Lo que pasa es que el partido, todas las nominaciones, incluyendo la de Jorge Fríes para gobernador regional, nacen de un proceso participativo interno, de mucho diálogo, de conversación que se arrastra ya por bastante tiempo. Nosotros dimos a conocer la noticia este lunes, después del Consejo General que se desarrolló de manera extraordinaria justamente ante la eventualidad de primaria, pero fue un trabajo construido con la base y desde ese punto de vista, tanto en Puerto Natales, en Porvenir y en Punta Arenas, tuvieron la ocasión de pronunciarse respecto de esto, de analizar las mejores alternativas que tuviésemos, y esto también de la mano de la construcción de listas de concejales que todavía no la hemos dado a conocer, pero que por los plazos legales que se nos imponía a través del CERVEL de llegar al 30 de septiembre con candidaturas unipersonales, lo dimos a conocer el día lunes, una vez cerrado la conversación interna del partido con el Consejo General. Por lo tanto, es un decantamiento, yo te diría, hasta cierto punto natural de proceso interno, muy ordenado, muy satisfactorio, donde participaron desde las asambleas comunales que yo te mencionaba, participó la comisión política, participó el Consejo Regional, y bueno, cuando se hace un trabajo bien hecho internamente, eso también es respaldado unánimemente por el Consejo General, y así fue como estas candidaturas llegaron. Ahora se inscribió para primaria Jorge Fríes en el espacio de gobernador regional, y competiremos con la Democracia Cristiana, que ofrece una alternativa para la ciudadanía. Reitero, en el tema de las municipales, hoy día es Gonzalo Bascuñán, candidato por Punta Arenas del Partido Radical, pero también los otros partidos tienen sus candidatos. Incluso Juan Morano presentó una ficha oficialmente inscrita en el servicio electoral para participar de primarias que no se van a realizar, desgraciadamente, dentro de la oposición el día 29 de noviembre. También está el Partido Socialista, que tiene a Pablo Bucenius como una de las cartas fuertes para Punta Arenas. Está el Partido por la Democracia, que tiene a Claudia Barrientos, y seguramente algunos otros partidos también van a querer participar junto a ustedes. ¿Se aglutinarían a todos estos candidatos, Gonzalo? Supuestamente, si se llega a algún acuerdo en diciembre, ¿podría haber alguna especie de acuerdo en Punta Arenas que sea diferenciador quizás del acuerdo que hay a nivel nacional? ¿O ustedes también se van a regir por lo que se diga a nivel nacional e incluyen también dentro de esos acuerdos a la Democracia Cristiana y el Partido Comunista, o no? Sí, yo no excluyo a nadie, digamos, y cuando digo yo, hablo como presidente del partido. Nosotros no tenemos ese ánimo, creemos que todas las candidaturas son válidas, son legítimas, todos tenemos fortalezas, también tenemos nuestras debilidades, y pienso que aglutinándonos en un proyecto común,
la potencialidad que tiene las personas que tú has mencionado junto con otras que no fueron mencionadas, pueden caber en un proyecto común. Yo creo que es importante que nos convoquemos a ese proyecto común, más allá inclusive del liderazgo eventual que toque. Me parece que la conversación es sin condiciones, salvo el espíritu que nos anima de generar mejores condiciones de desarrollo en un proyecto político basado en justicia, en igualdad y en posicionar a nuestra comuna y a nuestra región, lo digo de la mano porque somos un equipo, lo que estamos articulando, de posicionarnos en un evento que nos permita un desarrollo en el siglo XXI, con todas las condiciones que la región tiene favorables para ser una región y una comuna verde, regida por participación ciudadana, con activa participación de la ciudadanía en las decisiones. Creo que eso es algo que la centroizquierda puede desarrollar y puede devolverle a la comunidad que en este tiempo ha visto cómo un gobierno trabaja muy desarticuladamente, muchos personalismos, los puestos políticos se utilizan para plataformas políticas sin el profesionalismo, sin la dedicación de cooperación que se debe, y eso se echa de menos y creo que al menos el radicalismo está dispuesto a realizar como una contribución a la ciudadanía. Y esa es bandera, Gonzalo, la que levanto yo, la que levanta Rodolfo en Porvenir, la que levanta también Jorge para toda la región. ¿Qué le puede ofrecer Gonzalo Bascuñán diferente a lo que le pueda ofrecer, por ejemplo, Juan Morano por la Democracia Cristiana o el mismo Pablo Bucenius por el Partido Socialista o Claudio Barrientos por el PPD, a los votantes opositores, a la gente que va a querer participar también? Y la otra pregunta también, Gonzalo, el candidato que salga como candidato a alcalde dentro de ese bloque que se puede aglutinar y que ustedes dicen que confían que pueden llegar a algún acuerdo, ¿no va a ser designado a dedo? ¿Ustedes se comprometen a que va a haber alguna primaria que designe definitivamente ese candidato? Sí, mira, me había perdido la pregunta anterior. Lo definitivo es que nosotros logremos el acuerdo y sea respetado a nivel nacional. Eso yo creo que es lo clave en este tiempo de aquí a diciembre. No esperamos ser parte de una banderita que coloque un partido, una mesa nacional y que todos aquí estemos esperando que alguien decida y que tenga más fuerza en el nivel central para decir ya cuál es el candidato en Punta Arenas. No, creo que los magallánicos tenemos otra impronta y en ese sentido la tenemos que hacer valer. Nosotros le hicimos valer al interior de nuestro partido y confío mucho en que lo podamos hacer en conversaciones todos los partidos de la oposición para colocar una candidatura única y un proyecto único al servicio de la ciudadanía. Y lo que yo pueda tener de ofrecer de diferente lo va a distinguir la ciudadanía, estoy seguro de eso. A mí me gusta mucho el trabajo de equipo y lo digo tanto políticamente con los partidos amigos con los cuales estamos en este propósito de sustentar y darle conducción a los anhelos que ha manifestado el pueblo de Chile en las calles en este tiempo, que ha sido un llamado profundo de atención y de corrección, de mirar socialmente lo que está ocurriendo. Y ahí mis características ligadas al trabajo social, al trabajo comunitario, al trabajar con los funcionarios públicos, liderar procesos en los cuales todos nos sintamos construyendo región. Esto no pasa por el protagonismo o el liderazgo de una persona en particular. Creo que esa sencillez, esa humildad que creo que nos caracteriza, insisto en esto como equipo, a Jorge, a Rodolfo y a mí, está al servicio de la comunidad y de las instituciones que si llegamos a conducirlas vamos a estar de una manera muy articulada en hacerlo y de hacerlo también con los partidos que apoyen, que sustenten y que se comprometan después del acuerdo a la candidatura única que va a llegar a abril.
El escenario de ir divididos, creo que todos lo tenemos claro que no favorece ese proyecto de sociedad, tanto en lo regional como nacionalmente. Por lo tanto, tenemos que encontrar la forma, estoy seguro que la vamos a encontrar y estoy más seguro aún que el radicalismo va a ser un actor relevante para poder colocar esa correspondiente articulación que necesitamos. Bueno, en municipales tienen lecciones aprendidas y lecciones recientes. O sea, el año 2016 Claudio Radonich obtuvo más del 50% en una competencia donde iban 8 candidatos, Gonzalo, 8 candidatos, de los cuales por lo menos 6 representaban a un centro y del centro hacia la izquierda, prácticamente. Y esos 6 candidatos que, por ejemplo, el caso en su momento de Emilio Bocasi, que no participó de una primaria en la que sí participaron en aquella ocasión el doctor Ramón Lobos y Eugenia Mancilla por la Democracia Cristiana. Entonces, de esas lecciones usted me dice que se aprendieron. Lo tenemos muy claro. Nosotros radicalmente la hemos aprendido y por eso pongo todo el esfuerzo y este lenguaje más inclusivo, mira, finalmente yo me voy a distinguir de mis compañeros de competencia, pero entendiendo que estamos en un marco de la oposición. Por lo tanto, hay una fraternidad a la base que nos tiene que convocar y veremos la forma de resolver el tema del liderazgo. Lo que yo estoy muy de acuerdo que aquí no podemos querer el poder por el poder, tenemos que trabajar de manera unitaria por un proyecto político y ese proyecto político, para mi gusto, tiene una base ética fundamental, devolverle la dignidad a las personas que han reclamado en las calles, devolverle las instituciones, el servicio público de manera con calidad, con un acceso expedito, sin tanta tramitación, y eso yo creo que va a ser un trabajo de todos, no solamente de una persona en particular. Ese trabajo además tiene que estar articulado con el gobernador y tendrá que estar articulado territorialmente por el momento en que vamos a entrar a vivir, de ganar el apruebo y la convención constitucional, como creo que va a ser, y por lo cual estamos también trabajando, es con el proceso en paralelo, el proceso constituyente. Por lo tanto, las autoridades, concejales, alcalde y gobernador regional van a tener un papel protagónico también en articularse con los convencionalistas que van a representar a la región en ese espacio de decisión tan fundamental y que espera Chile poder resolver gran parte de la crisis institucional, pero también social y económica que nos aqueja. Gonzalo, Jorge Fríes, ¿es militante del Partido Radical ahora o no? Es independiente, pero como estoy innovando, es interdependiente con el Partido Radical. Tenemos un trabajo de conjunto, de correspondencia, pero ustedes no le ofrecieron, va apoyado por el Partido Radical en su calidad de independiente. Él no quiso ser militante, ustedes le ofrecieron ser militante, ¿qué pasó ahí? No tenemos una conversación exclusiva sobre eso, no es una condición para ello. Compartimos una base valórica fundamental. Él es una persona que se define socialdemócrata, es una línea también del Partido Radical, no como Lavín, por cierto, y es una persona que comparte principios y valores radicales, formas de hacer la vida en sociedad que para nosotros son insoslayables y las compartimos y estamos felices de apoyarnos mutuamente. Si Jorge en algún momento ve también que el Partido Radical responde a las expectativas que él tiene de una organización política, ciudadana, robusta, probablemente también va a estar feliz de militar, porque en principios y en valores son compartidos de manera irrestricta y por eso estamos juntos en esta aventura y en este caminar que nos pueda llevar a conducir idealmente los destinos de una región maravillosa que esperamos hacerla más maravillosa aún. Gonzalo, ¿por qué el Partido Radical ha sido utilizado como plataforma por muchos independientes para ciertas postulaciones? Se lo planteó derechamente Emilio Bocasi, candidato al CORE, Partido Radical.
Karim Bianchi, candidato a la Cámara de Diputados, Partido Radical, independiente. Ahora Jorge Flies es independiente, candidato a gobernador regional del Partido Radical. ¿Por qué? Porque, se lo planteo, Gonzalo, porque ex dirigentes, como por ejemplo Alfredo Miranda, ha criticado mucho directamente que se esté utilizando de esa forma al partido. ¿Usted lo encuentra positivo? Mira, yo no comparto esa interpretación. La construcción que se hace de una relación política emana de la madurez también de sus dirigentes y de las personas que están ahí. Como alternativa, digo, en el mundo independiente. Y en el caso de Jorge Flies, nos conocemos hace tiempo, trabajamos juntos en el gobierno de la presidenta Bachelet, por lo tanto tenemos una visión muy compartida del tipo de sociedad, del tipo de desarrollo regional que pretendemos alcanzar e impulsar con el trabajo de todos, insisto. Por lo tanto, es un proceso muy distinto al de otros momentos que ha tenido el Partido Radical. Al de otros momentos donde quizá, Gonzalo... Una interpretación para un momento, como instrumentalización, como lo dices tú, por eso, pero es algo que en este caso no es un instrumento. Yo no lo he dicho, lo dice Alfredo Miranda, expresidente del Partido Radical. Yo no lo he dicho. No ponga palabras que yo no he dicho, Gonzalo, porque el que le critica a usted... tú me estás consultando, Gonzalo Bascuñán. Tranquilo. Yo le estoy diciendo lo que... Yo lo digo, claro, tú lo lo que dices, Alfredo Miranda pero voy al concepto. Yo creo que es un concepto erróneo para el momento actual del Partido Radical. No es preciso, no es justo. Con Alfredo conversé, no hace mucho después de su salida del hospital. Creo que está pensando de una manera distinta. Tú mismo se lo puedes preguntar, Ignacio, no hay problema en eso. Yo tampoco voy a ocupar palabras que me dijo de manera privada, pero entiendo que está viendo las cosas de un modo diferente a como las planteó quizá anteriormente con el mundo independiente. Efectivamente, algunas relaciones con el mundo independiente al partido no le han sido beneficiosas por cuanto no hemos podido trabajar de manera articulada. En este caso, la correspondencia o la interdependencia que estamos estableciendo y construyendo con Jorge Flies nos lleva por un camino distinto que está validado internamente por el partido. No hay bulla y personas que fueron militantes pueden opinar, pero están opinando del presente con una mirada del pasado. Están algo desactualizado y no me parece que sea muy precisa y muy justo, por lo tanto, esa interpretación o esa apreciación respecto al momento político y la vida política que está llevando el partido. Prueba de ello fue la unanimidad del Consejo General en las candidaturas. O sea, Gonzalo, hay una solidez interna importante que a nosotros nos interesa resaltar. Pero, por ejemplo, para usted como presidente regional del Partido Radical, ¿Emilio Bocasis es un core del Partido Radical? ¿Actúa como core del Partido Radical? No, porque no tenemos un trabajo articulado cuando decimos que... Entonces fue un error de ustedes como directiva. Fue un error de ustedes como directiva abrirle la puerta a Emilio Bocasis, quien hoy día no actúa como un core radical. A ver, yo no lo asumo como una... lo mismo que las primarias, ¿se está desaprovechando una oportunidad? Sí, se está desaprovechando, pero recuerda que Emilio también fue electo con votos de la ciudadanía, o sea, quien lo pone ahí en la ciudadanía. Los partidos colocamos en algún momento esos nombres y eso yo creo que se tiene que resolver siempre antes, en una construcción progresiva. Por eso entiendo que la mirada respecto a la instrumentalización o no de un partido, en este caso el Partido Radical, corresponde a un momento pasado, reciente, pero de la vida política del partido, que para mi gusto ya fue.
Hoy día estamos construyendo otro escenario. Es que, ahí se lo planteó Gonzalo. La realidad interna se lo planteó también porque nuevamente bajo su mandato se está llegando a un hecho que lo denuncian mismos ex militantes del partido, como por ejemplo Claudio Flores, quien denuncia también graves hechos ocurridos cuando se designa a dedo a Karim Bianchi, porque tengo entendido también que Karim Bianchi en los 3 años que lleva como diputado no ha actuado, y ustedes miéntame a mí si me equivoco, y esto son palabras mías, Gonzalo, no ha actuado como un diputado del Partido Radical, ¿o lo sienten radicales ustedes? En el caso de Karim Bianchi, nosotros no tenemos una relación regional con él, pero él ha tenido una cercanía con la bancada, ha trabajado, se ha alineado con la bancada, ha votado en la línea de la bancada y en general en proyectos de oposición. También se ha desmarcado en otro por su manera de ser. Pero te insisto, Juan Ignacio, esto no tiene que ver con el momento actual del partido, es un momento distinto. A lo mejor puede costar verlo de esa manera, pero se ha construido de una manera diferente. Y en eso estamos abocados a esa construcción, a ese trabajo que nos permita una solidez para la comunidad, ofrecerle proyectos políticos alternativos consistentes a lo que está dando la derecha. Ese es nuestro adversario. Las personas que hoy día están ocupando cargos por el cupo radical, imagínate, también podríamos decir fue un error Mauricio Bamonde, concejal también del usted partido, lo está nombrando para entrar, pero renuncia a mitad de camino. Sí, entonces nosotros tenemos que arreglar esa inconsistencia que se nos generó antes y lo estamos haciendo ahora con un trabajo de futuro. No queremos que nos renuncien los militantes después de ser electos, no queremos que renuncien, sino que queremos proyectar el radicalismo a futuro. Por lo tanto, tenemos que no tienen temor y confían plenamente en Flies. Confían plenamente en Flies, en que en Flies, el candidato que ustedes llevan a gobernador regional, no les va a dar la espalda como sí se la dio Karim Bianchi, como sí se la dio Emilio Bocasi y como sí se la dio Mauricio Bamonde en menos de 3 años, ¿cierto? Eso me está diciendo usted. Te estoy diciendo que confiamos plenamente en Jorge Flies, confiamos plenamente en nosotros, en Rodolfo Cárdenas, a título personal, en la construcción de partido que estamos haciendo internamente, en la directiva nacional con la cual estamos trabajando, encabezada por Carlos Maldonado. El momento actual del partido es otro. Las personas que se fueron, verán ellos, no tenemos ninguna crítica hacia ellos, pero están fuera del partido, por lo tanto, internamente no nos afecta lo que puedan decir. Y como te digo, deberías hablar con Alfredo, porque él ha variado también su opinión, de acuerdo a lo que a mí me ha planteado, y eso es positivo, porque Gonzalo, se va aunando la fuerza al interior del Partido Radical para hacer esa alternativa de gobierno. No nos interesa discutir entre nosotros internamente, esas rencillas ya a nosotros nos tienen bastante cansados internamente y la estamos superando. Por lo tanto, nuestra proyección es hacia un escenario afuera con la comunidad, de cara a la comunidad. Gonzalo, para comenzar a terminar, ¿cómo se le puede explicar a una persona independiente con ideas muy parecidas quizás a la oposición hoy día y que quiere votar, por ejemplo, por usted en una primaria? ¿Va a poder votar por usted en alguna primaria esa persona porque quiere que Gonzalo Bascuñán sea el candidato a alcalde de la oposición? Lo vamos a ver, te lo decía al principio, no sabemos, no lo vamos a imponer nosotros, no se pudieron dar las primarias legales, por lo tanto tenemos que ver cuál es la posición, cuál es del resto de los partidos, y lo vamos a conversar. Yo insisto, ayer comenzó una nueva fase y esas conversaciones se tendrán que ir dando a partir de mañana y en lo sucesivo, para ver de qué forma las oposiciones logramos converger y logramos tener idealmente un solo candidato o candidata en la papeleta de abril. Ojalá sea así, porque o si no la gente se desencanta de la política, porque hay mucha gente que
quedó desencantada al que no haya habido acuerdo en la última hora. Gonzalo, un abrazo, muchas gracias por haber participado hoy día con nosotros en el Barómetro. Muchas gracias a ti, Ignacio, por la invitación. Que estés muy bien. Ya gracias. Los desencantados los vamos a encantar. Muchas gracias, nos vemos. Chao, chao. Ahí estábamos con el presidente radical del Partido Radical, Gonzalo Bascuñán, cerrando otra edición más del Barómetro. Cuídese, acate las normas sanitarias, porque si queremos salir de esta tenemos que acatar las normas sanitarias, porque la estamos pasando muy mal, estamos con las peores cifras de todo el país. Esa es nuestra realidad hoy día acá en la región de Magallanes. Nos vemos. Chao. Con el auspicio de Colegio Particular Novelius. Lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Global Motors, concesionario oficial de Nissan en Punta Arenas. Varmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. Presentaron Barómetro, un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales. Jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión. Barómetro, un programa de Pingüino Multimedia.